Por su peculiar situación geográfica, México es una nación megacultural que recibió la llegada de una gran diversidad de culturas de todos los puntos cardinales, del este de Asia, del este de Europa y del sureste de África, por no mencionar las expediciones míticas mediterráneas, atlánticas y de Polinesia. Se reconocen estas migraciones en la riqueza del legado paleontológico, arqueológico e histórico de México, en el número de lenguas y culturas originarias mesoamericanas. La riqueza siguió floreciendo con las creaciones culturales posteriores al encuentro con los europeos, que incluyen culturas mestizas que se desbordan en música, danzas, artesanías, patrimonio cultural de todo tipo y que han nutrido un arte de fama mundial. La cultura mexicana cuenta con algunos elementos que la caracterizan, como la historia, la cual es una combinación de varias culturas, desde la española, que llegó con la conquista, y las diversas culturas del México prehispánico. Por mencionar algunos elementos de esta cultura, tenemos la lengua, como lo es la mixteca, la náhuatl, la otomí, la maya, entre otras. También la religión, dividida entre católica, cristiana, evangélica, entre otras. La música, como mariachi, corridos y sinaloense. La danza representada en el jarabe tapatío, el huapango, danza de los viejitos, el venado y entre otras. Dentro de la gastronomía, como por mencionar algunos de los elementos, existe el frijol, el chile, el maíz, el mole, el pozole, los tacos, los tamales y la horchata. Otros de los elementos que más caracterizan a esta cultura son las tradiciones y costumbres, donde por mencionar solo alguna de ellas, las posadas, Día de la Virgen, la Independencia, el Día de Reyes, Día de Muertos y Día de la Candelaria se celebran. Por mencionar solo algunos de los juegos y juguetes que también caracterizan a la cultura mexicana y que unen a la sociedad y a las familias que la componen, es la lotería, las canicas, el trompo, la matraca, el valero y la matatena. Los artistas mexicanos se llevan en la imaginación las habilidades culturales que se transmiten en la vida cotidiana y la combinación de diversidades de varios milenios. A su paso por el mundo, los mexicanos han formado otros grupos formados de jóvenes en las sociedades que los recibieron, entusiastas de la música, la pintura y la historia de México. Diego Rivera, Salma Hayek, Guillermo del Toro, entre otros. A partir de los años 20 fluyeron las torrentes de creación artística hacia adentro y hacia afuera. Llegaron los cineastas como Sergei Eisenstein, los poetas como Antonín Artaud, los pintores como Luis Aragón y una lista interminable que fue refrenando el internacionalismo de la cultura en México. Los tipos de educación que caracterizan y se usan en la cultura mexicana se dividen en tres, el cual es la inicial, la básica y la laica. La antropología, la cual se encarga de estudiar al ser humano como biopsicosociocultural. Es una forma de ver la diversidad, una actitud ética de sensibilidad y la empatía por los demás. La semiótica, que son las formas de comunicarse entre el ser humano. Algunas de las formas en las que se lleva a cabo son los jeroglíficos, las señales de tránsito, los carteles de espacios públicos, señales de árbitros, las caricaturas, los discursos políticos, las pancartas, las esculturas, los gestos, las pinturas rupestres, entre otros. Aunque ideológicamente se afirme que se trata de una sociedad mestiza en la que se combinan armónicamente la sangre y la cultura de los dos troncos primigenios, la realidad es otra, porque la mayoría de los sectores y las clases populares tienen origen indio con frecuencia muy próximo y, en consecuencia, han podido mantener muchos más elementos de la cultura mesoamericana. En el conjunto de las culturas indias, la diversidad es visible dentro de la unidad básica de la civilización mesoamericana. No ocurre lo mismo con los grupos culturalmente distintos del México no indio. En este, las diferencias son mucho más marcadas. Un primer factor de la diversidad cultural es el territorio. La variedad de geografías, sin ser determinadamente absoluta de las diferencias culturales, subyacen sin duda en muchas características que distinguen la manera de vivir de cada región del país.
Las regiones de México han sido estudiadas desde distintos puntos de vista. Se han hecho la regionalización del país en términos de la geografía física, tipos de suelo, relieve, vegetación, clima y otros datos de igual naturaleza. También se han delimitado regiones económicas a partir de la distribución y características de las actividades productivas. La presencia de lo indio, que es una causa profunda de la heterogeneidad, tampoco es igual en 76 de las distintas regiones, en el campo y en las ciudades, ni en las diversas clases y estratos sociales. La agricultura, que es la actividad económica básica, hace uso en gran medida de las técnicas indias. El maíz sigue siendo la cosecha principal junto con otros productos de la milpa, variables según las condiciones locales. En la organización del trabajo agrícola se recurre a la solidaridad familiar y a la cooperación vecinal basada en la reciprocidad. El pago del salario es poco frecuente en las labores agrícolas. Persisten mitos, cuentos y leyendas en los que la naturaleza figura como un ente vivo y se mantienen prácticas propiciatorias y creencias en torno a seres sobrenaturales de clara estirpe india. La desindividualización de las comunidades rurales es un proceso que ha ocurrido con ritmo diferente a lo largo de la historia de México y se cumple cuando ideológicamente la población deja de considerarse india, aun cuando en su forma de vida lo siga siendo. Sería entonces comunidades indias que ya no saben que son indias. ¿Qué hace diferente a las comunidades campesinas tradicionales de las comunidades indias? Un primer rasgo es el idioma. El campesino no indio habla solamente español.